plástico de dos discos, perdón, de dos anillos básicamente, ¿no? Son anillos de aluminio, pero esos anillos tienen una masa pegada en un extremo. Mostrar la imagen por favor, y ahí lo dibujo aquí más luego. Ahí es. Atención. No, es su prueba. A chat. Bueno, ya lo dibujo aquí también. Estos discos, entonces, le preguntaban cuál tiene más torque. Eso es relativo a cuál tiene más brazo de palanca y también a las masas. Como te dijeron que las masas eran iguales, entonces los pesos son iguales, pero el torque puede ser distinto dependiendo de la posición de la masa. Si yo pongo la masa en la parte de arriba, haría torque. No haría torque, porque el peso estaría colineal con el punto de rotación. Entonces, como está diciendo, todo depende de la posición en la que esté. Tendrías el torque máximo sería cuando esté totalmente horizontal. Claro, eso es eso. Entonces, aunque sea la misma masa y sean los mismos radios, depende del brazo de palanca, que es lo que tendrías que sacar con la definición como tal. ¿Ya? Entonces, bueno, yo lo mostré en cámara y no tengo que repetirlo. Ajá, fue curioso esa vaina. Bueno. Eso así que te ¿qué cosa? Cada un péndulo, sí. ¿Qué gráfico representa la velocidad? Es un péndulo para siempre. Como yo dije que en primer lugar va hacia el sentido positivo, en otro lado lleva al sentido negativo. Entonces era la que... Es oscilante esa vaina. De hecho, eso es el movimiento armónico. Exacto. Va cambiando, pero está chato. Ok, entonces, déjame ver. ¿Qué cosa? Sí, quiero explicar esto, pero ya más family friendly. No sé si vieron toda la risa de ayer del grupo. Como estuvo solo un man y no estaba grabando, ahí se me dio libertad en ponerme a jugar con los marcadores. A mañana le conté qué es lo que hice. Pero bueno, no son de perder los 7, ¿no? Ustedes no son de perder los 7. No, ya. Ah, todos, pues. Que entre esas manos ya se contaron qué es lo que hice. Pero bueno. Entonces, el problema aquí es determinar en qué dirección va la velocidad de precesión. Recordemos que la velocidad de precesión es la velocidad hacia donde se mueve ese eje. Cuando tenemos la llanta esta, disco, la cualquier más tenemos que está rotando, el sistema no solo va a estar rotando en un eje, sino también va a estar dando vueltas. Entonces, esto nos puede determinar. La velocidad va a Z positivo o a Z negativo. Sí, la masa esa. Se puede decir que es el rotación de masa. Entonces, vamos a intentar explicarlo otra vez, pero con linterna ahora. Dicho eso, todos los problemas estos de precesión se trabajan de la misma manera. Hacemos una vista lateral y luego una frontal. De vista lateral, ¿qué tendríamos? Bueno, lateral entre comillas. Ya lo estamos viendo aquí como que de frente. Aquí tenemos el eje de soporte, tenemos la cuerda y tenemos el eje de rotación. Entonces, ¿qué encontramos aquí? En esta ocasión, la varilla está a la izquierda de la cuerda, que no suele ser usual. En el caso, igual se puede trabajar. ¿Qué encontramos? Aquí encontramos un disco, una llanta, lo que sea, un anillo que está dando vueltas. ¿En qué sentido gira? Giraría hacia la derecha, no ponerle la mano derecha. Entonces, velocidad angular va para la derecha y momento angular también va para la derecha. No recuerden que momento angular es igual a momento de inercia por velocidad angular y esto es un vector. Y el momento de inercia siempre es positivo, por eso lleva la misma dirección. Dicho eso, ¿qué más encontramos? Encontramos que esta llanta tiene masa, entonces tiene peso también. Por lo tanto, dibujamos el peso y encontraríamos que aquí hay una distancia respecto al soporte fijo. Por lo tanto, se genera un torque debido al peso. Y ese torque debido al peso tiene esta dirección. Quiere jalar hacia la izquierda, entre comillas, como lo estamos viendo, ¿no? Ok. Entonces, como está hacia la izquierda y seguimos la mano derecha, ¿qué va a pasar? Va a estar saliendo de la pantalla, va a estar apuntando hacia nosotros ese torque. Entonces lo ponemos como tal. Porque el peso saliendo de la pantalla se ve una punta. Recuerden que esto es una flecha.
Cuando sale, pone la punta, cuando entra, pone la cruz. Que hay con eso para el toque del peso. Esta parte va sobre la distancia siempre, sobre el radio. Claro. Y la guías hacia la fuerza. Y hasta la fuerza. Sí, con los dedos va hacia la fuerza. Ajá. El toque hacia mí. Sí, sale de la pantalla. Entonces, ¿perdona? Sí, está bien, estamos bien. La pregunta no es esa, la pregunta es siempre hacia dónde gira. Entonces, el problema con el que nos topamos el día miércoles es que el man que estuvo aquí no me cogía bien el cambio de perspectiva. ¿Por qué? Esta cosa puede, si la vemos de frente, ¿qué pasa? Vamos a ver que gira así. Miren acá. Gira así, nada más. Pero con eso no podemos decidir hacia dónde da vueltas. El gráfico está estático. Si está estático, no puedo decirte va a la derecha o va a la izquierda. Entonces tenemos que verlo desde otra perspectiva. Visto desde arriba, ¿qué tenemos? Si vemos el sistema desde arriba, encontramos lo mismo. ¿Qué me refiero con lo mismo? Encontramos la cuerda, pero visto de arriba sería un punto. Encontramos esta varilla, que sería el eje. Encontramos el disco este. El peso está hacia dentro de la pantalla, no lo vemos. Pero el torque, ¿hacia dónde va? Eso es lo que hay que tratar. ¿Sí? En tal caso, sabemos que el momento angular va a la derecha. La derecha. Y ahora, ¿qué pasa en el momento angular? El momento angular quiero que lo miren como la luz de la linterna. ¿Qué está pasando? Está saliendo de mí. Si yo me pongo para ir a la pantalla, ¿qué va a pasar? Está apuntando para allá. Si me miran desde arriba, ¿hacia dónde va la luz de la linterna? Para el frente. Lo que en este caso sería para abajo. Ya, imagínense que ustedes están en un segundo piso y abajo ven un man con una linterna. ¿Qué es lo que ven? Veo que ese man está apuntando la linterna hacia abajo. Ese es el cambio de perspectiva. Ese día en la clase lo hice con marcador, pero no puedo hacerlo aquí. Sí, no es family friendly. En tal caso, ¿qué pasa? Una vez más. El torque sale de la pantalla. Yo soy la pantalla. Me ven desde arriba, ¿qué pasa? Ese man está apuntando eso hacia abajo. ¿Sí? Es todo lo que pasa ahí. Entonces, tendríamos que el torque apunta hacia abajo y la relación entre torque y momento angular es la siguiente. El torque siempre es igual al cambio de momento angular respecto al tiempo. Y si esta cosa es constante, entonces momento angular final es igual al momento angular inicial más torque por tiempo. Y recuerden que todos son vectores. ¿Qué pasa aquí? Tenemos una suma vectorial. ¿Cómo se suman dos vectores? Se suman siempre poniendo la cola de uno en la punta del otro. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que la suma de estas cosas de la siguiente manera. Entonces, de la siguiente manera. Tenemos hacia aquí el momento angular. Tenemos hacia abajo el torque. Y después de un tiempo, ¿qué va a pasar? Ese momento angular se movió. Sí, este sería el final. Esta cosa es tangencial, entonces nunca está afectando su magnitud. En tal caso, ¿qué es lo que vemos? Desde arriba estamos viendo que se movió en este sentido. Por lo tanto, su velocidad angular o velocidad de precesión también va en ese sentido. Estamos bien, ¿no? Si estaba quieto, se mueve para allá abajo, es porque tiene velocidad para allá abajo. Ya, es por la perspectiva. O sea, visto de frente, el torque apunta hacia ti. Tú lo ves de arriba, ¿qué pasa? Hacia abajo. No es nada más que eso. Entonces, ¿qué más? Ya, visto ya, si lo vieras desde abajo y verías que va hacia arriba. Es una perspectiva nada más. Tienes que ponerte a jugar ahí en ese momento. Apuntas hacia ti, lo miras de un lado, miras al otro lado. Es molestoso. Pero en tal caso, es la manera que se determina la dirección del torque. Dicho eso, estamos diciendo que visto desde arriba se mueve en esta dirección. Es decir, si seguimos la mano derecha, ¿qué pasa? Va hacia adentro de la pantalla esa velocidad de precisión, ¿no? Pero, ustedes también.
La velocidad de precesión, ¿qué dirección sigue? Va de forma horaria. Perfecto. Pero el vector, si seguimos la mano derecha, ¿qué pasa? Entra a la pantalla. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que la velocidad de precesión va hacia adentro. ¿Qué pasa? Que vaya hacia adentro implica que se aleja de nosotros. Si nosotros estamos arriba y se aleja de nosotros, hacia donde indica que va. Está para abajo, chicos. ¿Sí? Y nuestro sistema de referencia, ¿hacia dónde es hacia abajo? Menos Z. Y eso sería todo. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? Yo sé que sí. Ya, el vector este como tal, no sé, lo que se dibujaría sí sería la velocidad de precesión. Digo, esto va a estar cambiando de dirección a cada rato. Entonces, aquí como está, el vector de momento angular inicial está para acá. El torque, sí, el torque está por aquí, entonces el momento angular final estaría por acá. Después un rato para acá. Después otro rato por acá. Está dando vueltas, no recuerden. Va a estar dando vueltas en el sentido que nosotros definimos. Visto desde arriba, ¿qué pasa? Da vueltas en el sentido anterior, pero en el sentido horario. Visto inclinado, ¿qué va a pasar? Este que está dando vueltas así. Y ese sentido, no es más. Si ven este sentido de giro desde arriba, ¿qué dirección tiene? Es horario. Entonces, la velocidad de precesión ¿va para dónde? Para abajo menos Z, que es lo que habíamos dicho. ¿Ok? No hay que estar es cambiante a cada rato. Entonces, la primera parte donde va a estar es aquí. Aquí está el F. Después otro tiempo va a estar por acá, porque otra vez cambia de dirección. Luego está por acá, luego está por acá, luego está por acá. Da vueltas. ¿Pero da vueltas en qué sentido? En este sentido, que es lo que establecimos. Pensé que estaba como balanceando. Sí, claro. Cuando ya se empieza a frenar y se empieza a balancearse, pero O sea, antes. otra cosa interesante de aquí es que al aparecer la cuerda, uno podría verse tentado a poner atención y todo eso, pero simplemente como un pivote cualquiera, ¿no? Sí, de hecho se puede poner con cuerda o con un pivote abajo. El libro lo presenta con un pivote abajo porque no piensas en la cuerda. Pero a fin de cuentas es lo mismo, esto es soporte fijo. ¿Ya? ¿Está bien? Ok. Listo. Vámonos con otra más. Esta, el día de resolver una divertida la pasada, creo, no sé, pero bueno. En tal caso, la necesidad de acceso elevador. ¿Qué más está arriba? Este es mejoramiento, creo. No, en segunda, ¿por qué me preguntas qué cosa? No, digamos, no me presta mucha atención a lo que estoy haciendo. Listo, ¿qué tenemos? Tenemos material A, B, se someten a esfuerzo y deformación y nos preguntan sobre el módulo de Young y la carga máxima que soporta los materiales. Entonces, el módulo de Young, ¿qué era? Ajá, que sería la resistencia a estirarse. De manera gráfica, el módulo de Young representa la pendiente de la zona elástica. Esta sería una pendiente, esta sería otra pendiente. Entonces, pues si nos preguntan cuál módulo de Young es mayor, ¿cuál sería la respuesta? B porque es más inclinado. ¿Sí? Crece más rápido en Y que el otro. Sí, el módulo de Young es la pendiente. Entonces, tendríamos que B tiene mayor módulo de Young, entonces hagamos eso. A tiene el mismo, no. A tiene mayor módulo que Young, no, o sea que sí.
El A tiene menor módulo ion que el material B, ese sería. Veamos las otras, a ver qué pasa con esas, pero ya encontramos lo que fue. Sí, un porcentaje. Así vamos. Material A tiene el mismo límite proporcional que el material B. Ya, el límite proporcional era el fin de la zona elástica, porque hasta ahí se estira proporcionalmente. Luego ya se empieza a deformar feo y ya no sirve el material. En tal caso, son algunos puntos. Ya, el límite proporcional realmente es hasta donde se estira de forma proporcional. Por ejemplo, no sé qué puedo romper ahora. La funda que tengo ahí, pero no quiero. Otra funda así. Yo estiro esta funda, ¿qué va a pasar? Poco a poco se está haciendo más fina, más fina, más fina, pero ustedes ven que se hace fina en todos los lados a la vez. No, eso es proporcional. Se estira proporcionalmente. Pero habrá un momento donde se estire tanto y se forma una zona más fina en el centro, que es lo que se conoce como encollamiento. Entonces, ahí el estiramiento ya no es proporcional. Ese es realmente el límite proporcional. Ya, en tal caso, en ningún momento tiene el límite proporcional. El límite proporcional es este punto donde la gráfica empieza a caer. A tiene un punto donde empieza a caer. No tiene, ¿verdad? Es una línea recta. Entonces, ¿qué pasa? A no tiene límite proporcional, B sí tiene, por tanto, está mal decir que son los mismos. ¿Estamos bien con eso? Te dejan poner un video sobre esa vaina. ¿Qué cosa? Un vidrio, un cerámico. Es que estas gráficas también son susceptibles a, bueno, comportamientos materiales son susceptibles a qué tan rápido lo haces. Qué tan rápido vas jugando. Por ejemplo, si yo vengo y, no sé, cojo con el teléfono, con la calculadora. Esta vaina, cojo la estrella, no sé, se me corre unos 100 metros por segundo. Se parte en pedazos, se hace frágil. Pero si yo vengo y estoy metiendo poco a poco, se va a estirar un poco, se deforma. Entonces, mira como una relación. ¿Qué es lo que hizo? De cabeza le invitó a ver Netflix. ¿Qué pasa? Esa relación no dura. Te fuiste de cabeza muy rápido. A mi vez se tomó su tiempo, conocieron y siguieron la relación lentamente. Bueno, es bastante susceptible a velocidades de ensayos. ¿Acaso? Déjame mostrar lo que estoy diciendo, el encollamiento, un límite proporcional. Ya, eso me ocurrió acá. ¿Qué tiempo? Cámara. Y... Test. Carga, maldita. Mientras sigue cargando, vemos la otra. El material A soporta la misma carga máxima que el material B. La carga máxima es este punto, pero ustedes no están educados en materiales, no tuvieron el error de coger en mi carrera. Entonces, para ustedes lo máximo va a ser hasta donde aguanta. ¿Qué pasa? El material B aguanta hasta aquí y se rompe, el material A aguanta hasta aquí y se rompe. ¿Aguantan lo mismo? Sí, aguantan lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Están en puntos distintos, aguantan cargas distintas. Por lo tanto, la carga no es la misma. ¿Sí? Se fue eso también. Entonces, déjame ver eso aquí. Intentando colaborar, chicos. Ah. Volveremos a esto más tarde. Sí. Con él van a responder a Chrome. En el caso, ¿tienen preguntas con esto de aquí? ¿Estamos bien? Lo más importante es el módulo de Young siempre.
al esfuerzo. Cuando ustedes están tratando ya de materiales, ya no usan fuerzas, sino directamente esfuerzos. Sí. No es lo mismo. El esfuerzo es una presión, está en pascales, sería la fuerza para el área. Eso lo di en la hermosa ayudantía de producción de elasticidad. Sería para ver eso. Este cargó. Bueno, con calidad de 144p, lo que sea. Pueden ver que el material se está estirando, pero está recto todavía. No hemos visto que se hace fino en ningún lado. Pero llegará un punto donde se empieza a hacer más fino. Sí, ya. Y ya llega, aguante. Aquí empezó. Claro, para estirarlo más tienes que aplicarle más fuerza. Sí, poco a poco llega a un punto donde se está deformando. Exactamente eso, lo estás estirando. Ahí se empieza a hacer más fino. Se ve por pinche calidad. Ahí se lo ve, ¿no? Ahí es cuando ya no es proporcional a la deformación. Ya pasó el límite, ¿no? Ah, ese es el límite proporcional. Justo en el tope de la gráfica se alcanza el límite proporcional. De ahí en adelante ya no es proporcional porque ya no se estira todo uniformemente. Ya empieza a encontrar zonas que se hacen más finas. Ahora, o sea, hay una parte de lo que se deforma, pero ya no es la misma como las otras, no todas las partes. Sí. Ok. En una zona donde se forma proporcionalmente y una donde ya no se forma proporcionalmente. Antes la proporcionalidad, antes el límite proporcional, esta cosa se estiraba bonito. Ustedes veían la barra toda cilíndrica, no está deformada, entre comillas, no veían que estuviera en zonas finas, zonas gruesas. Pero una vez se llega a la zona máxima, límite elástico, pero al límite de proporcionalidad, por aquí ya empieza a ser, sí, ya empezó a bajar un poco. Ya está constante y empieza a bajar. Y ahí es cuando ven que aparece ya el encuellamiento, se empieza a hacer más fino. Y ahí ya no es proporcional. Es eso de ahí. ¿Entendido? No, ya ni burger. Desde hace rato, desde que sales de la zona elástica ya se encuentra deformado totalmente. Y lo sueltas, se recogerá un poco, pero igual queda ya con ese cuello. Ujú. Ok, entonces, listo, ya. Ahí lo pueden ver mejor, ¿no? A tiene límite proporcional. No tiene una curva que baje. Entonces, A no tiene, B sí tiene, por tanto, no son iguales. ¿Ya? Vámonos con otra más. Estas son las preguntas que yo les había puesto otra vez, no en la forma conceptual, se las dije. Bernoulli, ¿qué representa? Ajá, precisamente eso. Entonces, es joules para metros cúbicos. Si no, intenten sacar las unidades. Joules que eran newtons por metros cúbicos abajo, ¿qué pasa? Se va uno de estos con esto, que haría newtons sobre metros cuadrados. Newtons metros cuadrados es presión, es decir, pascales. Y en la fórmula de Bernoulli, la cuestión de Bernoulli, encontramos presión 1 más rho GH y más un medio rho velocidad de 1. Pero para que todo se sume, todo tiene que estar en las mismas unidades. Por lo tanto, todas son de pascales, por la presión que está ahí metida. Claro, como se sube. Sigue, sigue. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Todos tienen que ser lo mismo. Ajá. Se parece. Solamente multiplicándole por M. Con- Yo pensaba, yo iba a hacer un análisis como que la ecuación de Bernoulli en todos lados. Lo más fácil está
más facilitado es que la primera término de la ecuación es presión. Sí. Lanzamiento sobre- Con todo lo demás te va a salir lo mismo, vas a llegar a presión, pero obviamente es más tardado, no te conviene. Solo viendo el primer término, encuentras que es presión. ¿Qué tal? Listo, entonces, seguimos. ¿Qué más tenemos aquí? Otro. Ya. Esto es sobre densidades. ¿Qué tenemos? Dos esferas macizas. Que sean macizas implica que son sólidas, no son huecas. No es como un balón de fútbol, no es como un balón de básquet. Ahí es completamente relleno. Dicho eso, tenemos que ambos tienen igual radio, ambos giran sobre un eje fijo y nos pide determinar qué cosa. Momento de inercia, energía y si no se puede concluir nada. Entonces, empecemos con lo primero. ¿El momento de inercia de qué depende? De la fase del objeto. Y de la geometría del objeto. Sí, de la dirección. ¿Ah? Claro, de la geometría y de rotación. Estamos ahí me cogieron, me ganaron ustedes con el eje. Entonces, ¿qué pasa con la geometría? Nos dicen que es una esfera sólida. El momento de inercia de la esfera sólida es 2/5. Acuérdense de eso. Las esferas son con tres números, tres números primos. 2, 3 y 5. El 2 está sobre 3 o 5. ¿Qué pasa? La esfera hueca tiene la masa más alejada, entonces debería tener un mayor momento de inercia que la sólida. Y entre 2/3 y 2/5, ¿quién es mayor? 2/3. Se reparte para menos. Es mi forma de haber aprendido esa vaina. Entonces, el momento de inercia es igual a, una vez más, son esferas sólidas, entonces es 2/5 masa radio cuadrado. Y eso está bien. Las masas son iguales para ambas. No nos dice que las masas son iguales, no nos da información. Lo único que nos dice es que una es de plástico y otra es de plomo. ¿Qué pasa con el plástico y el plomo? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la tapa del fuego y el termo de perro enojado? ¿Cuál es más pesado? El termo porque es de metal y este es plástico, entonces pesa menos. Pesa menos, ¿por qué? Porque tiene menos densidad y está ocupando el mismo volumen, o sea, asume. Para hacer la comparación. Entonces, ¿qué pasa? Ambas están ocupando el mismo volumen, pero tienen distintas densidades. ¿Qué densidad es mayor? El plomo, ajá. El plomo es más denso que la plata. Sí. Pero a ver, yo recuerdo que estaba en el disco. Solamente Son huecas. información que solamente nos daban cuál era más, cuál era más pesado, cuál tiene mayor interés. Todo eso es dependiente de las ecuaciones y qué relaciones tengas. En tal caso, sabemos que la densidad de plomo es mayor que la densidad de, ¿qué cosa era? Del plástico. Entonces, recordemos que la ecuación de densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces tendríamos que aquí sería masa de plomo sobre volumen de plomo es mayor que masa de plástico sobre volumen de plástico. Tiene el mismo radio, por lo tanto, ¿qué pasa con el volumen? Son iguales para ambas. Entonces, ¿qué pasa? Tendríamos que la masa de plomo es mayor que la masa de plástico. Por lo tanto, ¿qué pasa con los momentos de inercia? Si el radio es el mismo, esto está bien, no depende del radio. Son ambas esferas, no depende de esto. ¿De qué dependerá el momento de inercia? Dependerá solamente de qué masa tengamos. Entonces, claro, o sea, como las otras cosas son constantes, depende solo de la masa. Entonces, nada, tendríamos que el momento de inercia del plomo sería mayor que el del plástico. ¿Estamos bien? ¿Todo claro? Sí, solo porque tenemos más masa. Entonces, listo, tienen el mismo falso. ¿Tiene mayor la de plástico? Falso. La plomo tiene mayor de cabeza verdadero. Siguiente. Energía cinética de ambas esferas es la misma. ¿Cómo determinamos eso?
Nos dice que ambas siguieron con la misma rapidez angular. Entonces, ¿qué toca hacer? ¿Perdón? Claro, es lo que vamos a justificar ahora. Tenemos que la energía cinética de rotación para un cuerpo en rotación, para la redundancia, es igual a 1 medio momento de inercia del cuerpo por la velocidad angular al cuadrado. El 1 medio es constante para ambos. Y la velocidad angular nos dice que es igual para ambos. Entonces, ¿de qué depende la energía rotacional de los objetos? Del momento de inercia. ¿Y quién tiene mayor momento de inercia? Plomo. Entonces, ¿qué pasa? Plomo tiene, no va a ser lo mismo. Plomo tiene mayor energía rotacional que el plástico. Entonces, no son las mismas. ¿Ya? ¿Estamos bien? Siguiente. No se puede concluir nada. Falso. Se puede concluir que la esfera de plomo tiene mayor momento de inercia. Preguntas. ¿Estamos bien? ¿Todo claro? Listo. Pregunta mía. ¿La densidad qué representa? Ya, y de forma práctica. Es un concepto que no se ha leído del libro. ¿Quién digo que yo tenga más densidad de un material que de otro? Implica que la densidad de un material sea mayor que la de otro. ¿Qué se debe? ¿A qué se debe? ¿Qué implica? ¿Cómo la describirían? Más compacta. Castroso, loco, pero sí más. El que la geometría molecular sea más compacta indica que tú puedes meter más de eso en un espacio. Por ejemplo, aquí todos estamos relativamente delgados. Si ponemos, no sé, unos 100 de nosotros, entramos los 100 en este curso y sobra espacio, creo yo. Vamos a meter unos 200. Digamos que llenamos el curso, está bien. Pero si tenemos personas que son más grandes, para no ofender susceptibilidades, sumos de Japón, por ejemplo, ¿entran 100 de esos sumos en el mismo espacio que nosotros? No, ¿por qué? Porque ellos ocupan más espacio para el mismo volumen. Entonces, ¿qué pasa? Tendríamos que la densidad es una medida de qué tanta masa puedes meter en un espacio. Esa es la definición más vaga. ¿Sí? Nada más. Entonces, bueno, claro, como te dijiste, la distribución molecular, lo que implica es que Dos kilogramos en un metro también. sí, es básicamente eso. ¿Qué tanto tienes en un espacio? Aplica para lineal, de área y volumétrica. Entonces, vamos con otra. Veamos. Pregunta teórica también. Tenemos algunos parámetros dimensionales. ¿Cuál de estos no es adimensional? ¿Cuál sería? Modo de corte, que sería también en pascales. Ajá. La densidad relativa, ¿cómo se lee? Ajá. Densidad sobre densidad se van las unidades. ¿Está bien? Densidad relativa tampoco tiene la Es una buena pregunta, creería que sí. O sea, depende bastante de qué es lo que tiene el ejercicio. Como tú dices, difiere entre autores, difiere entre profesores, es molestoso. Esto quería leer el problema nada más. Estar pendientes de qué es. Es una medida de qué tan laminar o turbulento es. Ahora voy a poner una animación, sí, dame chance. Gracias. Déjame ver, otro video. Reynolds. Eso es lo que vamos a ver. Hoy.
No puso video, se puso solo. Ojalá sea bueno. Solo tiene 2000 subs, no me sirve. Aquí está. Y este canal es chato. Space Engineer. No estoy suscrito, sabrá Dios por qué, pero tiene buenos videos. Entonces, déjenme apreciar. Ya, primero un flujo turbulento es un flujo que está todo desordenado. Como pueden ver, las corrientes de aire, el lado derecho está mezclando. En cambio, el lado izquierdo tenemos un flujo laminar que es donde nada se cruza. Como he dicho bastantes veces, es como una autopista en un día hermoso. Los carros no se cruzan entre sí, cada uno va por su carril, estamos todos bien. ¿Qué pasa si que empezamos a aumentar o disminuir parámetros? Que vamos a ver cuál es la ecuación del número de Reynolds. Correcto. Turbulento es esto, que ya no va recto. Está todo mezclado, todo asqueroso. Entonces, está diciendo, el número de Reynolds es una representación de qué tan laminar turbulento es. Y tiene esta ecuación. Esta, si no me equivoco, es la viscosidad. Es esta. Es como olvido los nombres de estas cosas. Ya, la longitud característica hace referencia al diámetro en que nosotros estamos metiendo ese fluido. ¿Sí? Esa longitud. La densidad es la densidad del fluido, nada más. Lo que tenemos en la parte de arriba, déjenme ver si encuentro la definición donde estaba. Esta es la viscosidad cinemática, que es la resistencia a fluir, y esta sería la densidad, bueno, esta es la velocidad del fluido. ¿Por qué? Si nosotros tenemos un líquido dentro de una tubería y aumentamos la velocidad, ¿qué pasa eventualmente? El número de Reynolds crece. Veamos la ecuación como tal. Si la densidad es pequeña, ¿qué pasa? El número de Reynolds es pequeño. ¿Está bien? Si la velocidad es pequeña, miren con carros. Si la velocidad es pequeña entre los carros, ¿qué pasa? Es más sencillo que vayan ordenados. Es laminar. Si es que les estamos dando poco espacio para que fluyan, ¿qué pasa? También es laminar. ¿Está bien? Es como que fuera el agua dentro de una manguera. Es un juego entre 4 variables, la verdad. Es una combinación. Habría que ver qué combinación gana, básicamente es eso. Por último, lo de abajo es la viscosidad dinámica, como dije, es la resistencia de un fluido a separarse. Es como, no sé, es la miel. ¿Qué pasa con la miel? La miel está bastante junta a sí misma. No es como el agua, que el agua, una gota se separa fácilmente. Mira como un chicle. El chicle fluye fácil. Se queda ese maldito pegado a sí mismo. Es porque tiene bastante viscosidad. Esa es la viscosidad, la resistencia a cortarse del fluido. ¿No? Entonces, ¿qué podemos ver? Si es que baja la viscosidad, si es que tiene poca fuerza de adherencia, pues, no, esto ya por fuerzas de... Las fuerzas que ustedes ven en química, de Van der Waals, eso yo no me acuerdo, no me importa tampoco. No, pero te digo, el chicle a sí mismo, eso que te hace que el chicle sea elástico, o el queso también que sea elástico, es porque tiene bastante viscosidad. La fuerza de irte a ti mismo, te estás abrazando a ti mismo en una esquina. Yo me quiero. Ya. No te estás separando de ti mismo, es básicamente eso. Ya. Y por último, nada, si es que la viscosidad llega a ser pequeña, ¿qué pasa? Ahí Reynolds en cambio crece, porque el fluido no tiene resistencia. Entonces, vamos a ver las animaciones de este man. Quiero ver cuando está transición. Ahí tenemos flujo turbulento. Eso es de carros. Tenemos flujo turbulento antes de pegarse. ¿Qué pasa aquí? Luego se transforma en un flujo turbulento. Es bastante complejo. Por eso hay una materia de mecánica de fluidos, hay termofluidos, hay reología de fluidos. Es hermoso. No, no está haciendo la animación que quería. Hay una animación que usa otro man, no me acuerdo cuál es. Pero nada, poco a poco se aumenta la velocidad y empieza a distorsionarse. Eso es lo que quería mostrarles. No está aquí. No sé en cuál esté. Tocará verlo otro día. En tal caso, el número de Reynolds es adimensional. Se cancelan todas las unidades. Entonces,
Adimensional, adimensional, que sí, de formación unitaria, es claramente adimensional, ya lo hemos visto, de formación unitaria. Es cambio de longitud para longitud inicial, es decir, metros sobre metros, entonces también es adimensional. Y por último, módulo de corte es en pascales. ¿Sí? Entonces, esa es la única que tiene dimensiones. Listo, vámonos con otra. ¿Qué encontramos aquí? No, esa cantidad de movimiento no se toma aquí, pero supongamos que sí. Supongamos que estamos girando y luego explota. En el caso, digamos que les van a evaluar también cantidad de movimiento. ¿Qué pasa en esta pregunta? Tenemos dos pedazos, uno grande, uno más pequeño, con eso hago referencia que uno es ligero y otro es pesado. Entonces nos preguntan qué fragmento tiene la mayor cantidad de movimiento. ¿En base a qué se resuelve esto? Cuando tenemos cantidad de movimiento, por lo general hacemos que las cosas impacten y se queden unidas. Pero si funciona una dirección, también funciona la otra, es decir, está unido y luego explota. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para encontrar la velocidad cuando las cosas se unen? Vemos, si es que no hay fuerzas externas, ¿qué se conserva? Cantidad de movimiento. Entonces, cantidad de movimiento inicial es igual al final. Al inicio, ¿qué está? ¿Cuál es su estado? ¿Qué te dice ahí? La respuesta. ¿Qué cantidad de movimiento tiene el sistema al inicio? Cero. Al final tiene cero también. Pues no hay fuerzas externas. Entonces vamos a poner ecuaciones, dibujos y lo que sea. Sí, pero vamos, esto era conceptual, chicos. Porque no hay fuerzas externas. Ajá. Es la definición. Entonces, listo, estamos. ¿Sí? Velocidad inicial es cero. Ah, ya sé. Ya tenemos esto aquí. Pedazo más grande que otro. Salen obviamente en distintas direcciones. Pero, ¿cómo resolvemos esto? Una vez más, por conservación de momento. Y que fuerzas externas o fuerza neta es igual a cero. Entonces, cambio en cantidad de movimiento es igual a cero. Por lo tanto, cantidad de movimiento inicial es igual a final, que es igual a cero, porque está quieto. Entonces, ¿eso qué implica? Al final, ¿qué tenemos? Olvídense que es cero. Al final tenemos una partida que va a la derecha, otra a la izquierda. Definimos positivo a derecha. Entonces tendríamos masa 2 por velocidad 2 menos masa 1 por velocidad 1, porque va en sentido contrario. Como esto es igual a 0, ¿qué implica? Implica que esto que es P2 y esto que es P1 son iguales en magnitud. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Es la misma para ambos. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Seguimos con más cosas. Chama, se pasó mi hora de marcar. Perdón. Claro, P final es 0 porque el inicial es 0 porque no hay fuerza. Cambien eso. Claro. No hay fuerzas externas. Entonces, como te dije, si es que no hay fuerzas externas, cantidad de movimiento inicial es igual a la final. Ahora la final a qué es igual sería la cantidad de movimiento de 2, que va a la derecha, más o menos, que depende cómo tú trabajes, la cantidad de movimiento de 1, que va a la izquierda. Entonces, sumados tienen que dar igual a 0. ¿Qué pasa? El uno tiene que ser igual al otro. Eso es lo que va en sentidos distintos. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, vámonos con otra más. No me gusta, Miguel. Mira las cosas apuntes que tengo. Por eso es que yo nunca paso PDFs. Está grabado. Bueno, en tal caso, sigamos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una partícula en una trayectoria circular, se mueve con rapidez constante, entonces, ¿qué nos piden? Y eso también es teórico. ¿Qué pasa con el momento angular? ¿Qué es el momento angular? Ya. Y a su vez, ¿qué es L y qué es W?
Sí. Sería Bueno, vamos otra vez. ¿Qué son? ¿Son números? ¿Son vectores? Momento angular también es vector. ¿Cuándo decimos que un vector es constante? Cuando está apuntando en una dirección, me voy a comprar, regreso, sigo apuntando en la misma dirección. Y obviamente su magnitud es la misma. ¿Qué está pasando ahí? El vector en esa posición, cuando tú me dices, va hacia el centro, está bien, siempre va hacia el centro, pero no va a estar. Pero no. La velocidad angular iría hacia arriba, ¿no? Entonces, el momento angular también va para arriba. Ese momento angular en algún momento cambia. En algún momento apunta hacia abajo. Se hace inclinado. Sigue la misma dirección de la velocidad angular. Como está girando en sentido anterior, como tú estás diciendo, visto desde arriba, ¿no? La velocidad angular va para arriba. Ajá. La velocidad angular va para arriba, entonces el momento angular también va para arriba. Estoy diciendo, no hay nada que haga que eso cambie. Entonces, o siempre va para arriba. ¿Qué pasa? Que el movimiento angular es constante. Además de que la masa nunca se está desintegrando, nunca está metiéndose más masa, entonces el momento de inercia es constante. La velocidad angular también es constante, nos lo están diciendo. Entonces todo esto se va a parecer constante. ¿Sí? Vamos, ¿qué más? La dirección de L es constante, pero no su magnitud. Cambia la magnitud. La vimos, no porque es la multiplicación de dos constantes, que da otra constante. Entonces, falso. Luego, no. La magnitud es constante. Aquí dice que no lo es. Entonces, está mal. Sí, porque siempre va para arriba. La velocidad angular hacia dónde va, siempre va para arriba, según la regla de mano derecha. Entonces, también iría hacia arriba el momento angular. Sigue la misma dirección siempre. Y vamos. La otra nos dice que la magnitud es constante, pero no la dirección. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Siempre apunta hacia arriba, por lo tanto, la dirección siempre es la misma, siempre es constante. Entonces, falsa también. Siguiente, la componente en el eje Z de el momento angular es igual a 0. ¿Hacia dónde apunta esto según estos ejes? Apunta hacia Z. Entonces, tiene componente 0 en Z. Es todo. Entonces, esta es falsa también. Por último, ni la magnitud ni la dirección son constantes. Es la más falsa de todas. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué más encontramos? Déjame ver si esta nos sirve o no nos sirve. No, esto dejamos para el mejoramiento, sí. Nos toman eso ahora. Mm, vamos a ver eso. Ya, ¿qué encontramos? Vamos a hacer el dibujo de esto. Tenemos un plano en cuya base tenemos un disco. ¿Qué pasa con ese disco? Obviamente está girando, nos dice que tiene una rapidez y además no resbala. Entonces, poco a poco, ¿qué va a hacer el disco? Va a subir y eventualmente se va a detener. Entonces, ya, esta es posición inicial. Vamos a poner 1. Gira con una rapidez angular hacia la derecha, pero en el sentido horario. Sí, en esta se detiene. Ya, y va con una rapidez de 3.6 metros. Vamos a poner esto como BCM. Como estamos diciendo, en algún momento llegará hasta arriba y se va a detener. Entonces, eso es lo que hay que encontrar. ¿A qué altura se detiene? Entonces, ¿todo bien? Entonces, ¿qué hay que hacer? La conservación de energía. ¿Por qué? Porque no se resbala. Ya recuerden que el que no se resbala implica que la fricción no hace trabajo. La fricción no hace trabajo cuando no hay un chillido. ¿Qué me refiero con chillido? Chama, no salió esto, ya no está bueno. Aquí tengo un zapato que sí chilla.
Bueno, el suelo no lo permite también, creo. Si le pusiera agua, quizás sí. En tal caso, cuando ustedes escuchan que algo se raspa o chilla, es porque ahí hay fricción cinética. La fricción cinética es la que desgasta las cosas, la que hace que pierda energía. No. Cuando se desliza, cuando tienes hielo, ahí no hay fricción, en cambio. Ahí también se conserva. Y porque te diga que algo rueda sin deslizar, sin resbalar, que no se está rompiendo, no se está desgastando, entonces no pierdes energía. Miren así. Entonces, como no se pierde energía, se aplica conservación de energía. Dicho eso, tenemos. Ahí es cuando cierras un poco. Ahí se pierde energía por la fricción esta. Ahí no se conserva. No, cuando va sin resbalar es porque hay fricción. La fricción es lo que hace que las cosas rueden. Por ejemplo, si yo pongo esto sobre la mesa, ¿qué pasa? Gira, ¿por qué? ¿Qué fuerza hace que gire esta cosa? Si yo la pongo ahí a rodar, yo no veo que yo no lo estoy tocando, pero sin embargo está girando. ¿Por qué gira? La fricción es la que le hace un torque y hace que gire. Ya, entonces, si hay fricción, pero esta fricción es estática, por eso no hace trabajo. Ya, dicho eso, la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final, que pasa al inicio, ponemos un sistema de referencia y igual a 0 en la parte de abajo del plano. Entonces, la energía mecánica inicial sería igual a energía cinética translacional más rotacional, porque se está trasladando y rotando a la vez. Y esto más energía potencial gravitacional, ¿sí o no? ¿Por qué no? Ya, recuerden que aquí cuando estamos trabajando con cosas sólidas, esferas, discos, anillos, lo que sea, estamos hablando del centro de masa del objeto. Nosotros ya pasamos ese capítulo, entonces siempre hay que considerar el centro de masa. ¿Qué pasa con el centro de masa en ambos puntos? Chama, está aquí. Okay. Está levantado. Entonces, sí hay una energía potencial. Una forma de arreglarlo claramente es poner el sistema de referencia aquí. No conviene realmente, pónganlo abajo. Da igual. Sí, vamos a ver por qué. Sí, se anula. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos energía potencial gravitacional. Sí tenemos energía potencial gravitacional. Y cogen. Se G inicial y al final, ¿qué pasa? Al final tenemos una energía potencial gravitacional final. Ya no es cinética porque estamos diciendo que se frene. Entonces, poner ecuaciones y a ver qué sale. Energía cinética translacional, la de toda la vida. Un medio masa, velocidad centro de masa, cuadrado, ¿no? Esto más la rotacional, un medio, momento de inercia por velocidad angular cuadrado. Esto más energía potencial gravitacional inicial, que es mg por h, entre comillas, que es el radio. La altura que está levantada ese disco. Entonces, por R, esto es igual a la energía gravitacional final. Al final tenemos solo mg por h, entre comillas, que sería h más r. La altura neta que siente esta cosa. Cuando el disco está aquí arriba, ¿qué ocurre? Está en la parte de arriba, ¿qué siente? Está bien, siente la altura del disco ese, la rampa, lo que sea. Pero además de eso, siente también su propia altura. Entonces, hay que sumar desde raíz. Ahora, como dijo Piero, es verdad, esto lo pasamos a otro lado y se anula. Da igual, pero es siempre recomendable ponerlos. Más que nada ustedes, pobres almas que están con el más machetero. Entonces, pongan. Dicho eso, nada, seguir. Tendríamos un medio masa velocidad centro de masa. Cuadrado más un medio por un medio masa radio cuadrado por velocidad angular al cuadrado más mg. Pero esto pasamos a otro lado y se fue, ¿no? Entonces directamente sería mgh. ¿Qué vemos? Vemos que la masa está repetida en todos los lados, se va, no era importante. Por último encontramos radio cuadrado por velocidad angular al cuadrado y eso sale BSM cuadrado. Ajá. Entonces, lo que nos importa es la altura. ¿Qué hay que hacer? Agrupar. Tenemos altura es igual a 1 sobre gravedad por un medio, velocidad del centro de masa cuadrado, más un cuarto, el centro de masa cuadrado, y ya sería simplemente de agrupar esto otra vez y reemplazar en la calculadora. ¿Estamos bien?
Preguntas. La velocidad es de 3.6. Ah, pero bien bastante. Ya H por 0,30. Ah, sí. Pensé que no me da inclinación, me fui largo. H sobre coseno de 30. Siempre. Ya pasamos por mi parcial donde no se veía, ahorita sí. Siempre tiene que ir el centro de masa. Entonces, no, esto queda como 3/4. Sí. Ya, me sale entonces que la altura sería de 0.99 metros. Y como tenemos este triángulo y conocemos el ángulo que pasa, que 30 grados, esta es la distancia recorrida, esta es la hipotenusa, esta es la altura. La altura es igual a hipotenusa seno de 30. Entonces la hipotenusa sería igual a altura sobre seno de 30. ¿Ya? Estoy imaginando, por eso se me olvida cuál es cuál. Ya, entonces, 1.98 metros es la distancia recorrida. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Pues sí. Ya, vamos con la siguiente. Nada, es un movimiento armónico, eso no nos sirve. Hidrostática, vamos. Sí. Ah, igual, cierto. Estén pendientes siempre del valor de la gravedad. No, por lo general en el examen se la pone 10 para facilitar el cálculo, pero puede ser que a veces no. Ya. En tal caso, listo, ¿qué tenemos? Tenemos la masa de esa esfera, tenemos su radio, está en la interfaz de los líquidos, dan sus densidades. Entonces nos piden saber cuál es el empuje que ejerce cada líquido sobre la esfera. ¿Cuál líquido está arriba, cuál líquido está abajo y por qué? Agua y aceite, ¿cuál va arriba, cuál va abajo y por qué? Las cosas que son menos densas van hasta arriba. Entonces, ¿quién es menos denso entre estos dos? El segundo líquido, es decir, aquí tenemos ρ2 y aquí tenemos ρ1. Siempre van los menos densos arriba. Sí, pues no es más, aceite y agua. El agua va siempre arriba, pero el aceite va siempre arriba del agua porque es menos denso. ¿Ya? Listo. Entonces, ya habiendo definido eso, podemos seguir con el ejercicio. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos un objeto que tiene masa, entonces tiene peso. Necesitas de siempre. Ahí es. ¿Qué más siente esa masa? Los empujes. Y los dos son hacia arriba. Recuerden, el empuje siempre hacia arriba. No me importa si yo tengo un fluido, dos fluidos, tres fluidos, cuatro fluidos. Obviamente no pongo una esfera. Les pondría una cosa rectangular para que coja más fluidos. Pero no me importa cuántos fluidos tengo yo. El empuje siempre es hacia arriba. Entonces, tendríamos que ρ2 va para arriba. Perdón, B2. B2 va para arriba. B1 va también para arriba. ¿Hay más fuerzas ahí? No, entonces, ¿qué pasa? El sistema está en equilibrio y el peso será igual a las dos empujes, ¿no? Entonces, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivo para arriba. Tenemos empuje 1 más empuje 2 es igual a peso. Listo. ¿Qué sigue? ¿Qué nos están diciendo aquí? Que nos da la masa, por eso bueno, con eso podemos tener el peso. Pasa algo interesante con los volúmenes. Veamos. Empuje 1, empuje 2, sabemos la fórmula. ρg B. Entonces sería ρ1 gravedad por
volumen desplazado 1, más densidad 2, gravedad por volumen desplazado 2. Esto es igual a peso del objeto. ¿Cuántas incógnitas hay aquí? Volumen 1 y volumen 2, ¿no? No sabemos cuánto está en uno u otro. ¿Pero qué sabemos? La suma es el total. Entonces tenemos que volumen desplazado 1 más volumen desplazado 2 y 1 es más. Si hubiera más líquido sería más volumen desplazado 3, más el 4, más el 5, lo que sea. ¿Cuál es el volumen del objeto? Ajá. El volumen del objeto lo conocemos. No, pero nos están dando su radio. Entonces podemos conocerlo. En tal caso lo que podemos hacer es despejar uno de estos dos, meter esa expresión aquí y trabajarlo solo con una incógnita. Entonces, vamos a ver. ¿Perdón? Ajá. Pues va a ser eso. Entonces, listo, tenemos eso de ahí. De hecho, hay otra forma que es con relaciones densidades, la vamos a hacer también. ¿Me sirve o no me sirve eso? No estoy seguro que sirve, ya lo vamos a ver. En el caso, el volumen 2 sería igual al volumen del objeto menos el volumen desplazado 1, entonces lo reemplazamos y tenemos gravedad se va, ¿no? Esto es mg. Simplifica, se fue. Ok, entonces tenemos densidad 1 por volumen desplazado 1 más densidad 2 por, tenemos ahí, volumen del objeto menos volumen desplazado 1 es igual a la masa. Por lo tanto, repartimos ahí la densidad, agrupamos para volumen 1, entonces tendríamos volumen desplazado 1 por densidad 1 menos densidad 2 más densidad 2 por volumen del objeto es igual a masa. Entonces, volumen desplazado 1 es igual a, veamos, masa menos densidad 2, volumen del objeto. ¿Sí? Ajá. Eso, nada más, entre comillas, sacar eso de ahí. ¿Estamos bien, chicos? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Ok. Ya. La otra forma de encontrar una relación de un volumen con el otro es usando los empujes. ¿Qué hacemos? Vamos a poner empuje 1 y empuje 2, la misma ecuación. Tenemos empuje 1, como ya vimos, es ρ1, gravedad por volumen 1, volumen desplazado 1. ρ2 es la misma cosa, solo con 2. Si yo divido una expresión para otra, ¿qué pasa? Se va la gravedad y digamos que hasta ahí se queda. No avanzamos a nada más. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que volumen, pero empuje 1 sobre empuje 2 es igual a densidad 1, P de 1 sobre densidad 2 por P de 2. Entonces, aquí podríamos decir que el empuje 1 es igual al empuje 2 por la relación esta de densidades. Reemplazar eso en la ecuación de aquí es seguir trabajando. Como pueden ver, es molestoso hacerlo, pero también es otra forma. Que si en un momento se ven obligados a utilizarlo. ¿Ya? Son simplemente más formas de resolver un ejercicio. En tal caso, si es que... Sí, de otra manera. Y si ustedes supieran qué parte del volumen está sumergida en el líquido 1 y qué parte está en el 2, podrían decir, no sé, empuje 1 es el doble del empuje 2 o es el triple o el cuádruple. Si es que ustedes, además de conocer las densidades, que las conocemos, conocieran esto. ¿Ya? Son simplemente formas. En tal caso, saquemos cuánto vale el volumen sumergido en 1. Y ahí calculamos los empujes. ¿Sí? Recuerden pasar todo sistema internacional. Aunque, ¿saben qué? Se lo puede dejar en gramos. Todo está en gramos y centímetros cúbicos. Entonces, la respuesta va a estar bien. Tendríamos 4 menos densidad 2, 0.9.
por 4 pi tercios. Y esto por radio al cubo, radio al centímetro. Todo esto para densidad 1 menos densidad 2. 1.2 menos 0.9. ¿Qué nos sale entonces? El volumen de esta cosa es igual a... Que no me convenció. Ah, no, esta es la fracción. Sí, sí, está bien. Esta fracción corresponde a 0.77. ¿Qué cosa? Centímetros cúbicos. Recuerden que todos trabajamos en base de centímetros y gramos. Entonces la respuesta tiene que estar también en centímetros cúbicos. Listo. Este es el volumen 1. Volumen 2, ¿cómo lo hallamos? ¿Qué relación teníamos? Está aquí. Entonces, ya con esto terminamos la clase, ¿sí? Tengo que hacer algo. Están llamando. Entonces, el volumen desplazado sería, ahorita sí lo voy a calcular, 4 pi tercios menos 0.67. Ajá. Entonces, el radio era 1, así que esto me da igual. Tendríamos 4 pi sobre 3 menos 0.67. Nos da 3.42 centímetros cúbicos. Y analicemos un poco esto. ¿Tiene sentido eso? Realmente quiero creer que sí. Ya se pone más y se ve que sí. Si vemos claro, un volumen está más, o sea, hay más volumen en el objeto 2 que en el 1, además esto tiene que ver con las densidades. Si el 2 aporta menos fuerza que el 1, ¿qué tiene que hacer? Tiene que jalar más volumen, es básicamente eso. No hay que pasar al sistema internacional. La primera se la pasa al sistema internacional y ahí se hace multiplicación, eso sí. Pero estoy viendo unidades. Dividir una expresión para la otra. Si divido, si divido empuje 1, que es igual a densidad 1, gravedad por volumen desplazado 1, divido para n, otro lado también lo divido para n, ¿no? Divido para el mismo número, entonces no estoy cambiando la equivalencia. Estamos bien ahí, ¿no? No estoy rompiendo la expresión. Si divido ambos lados para 2, se mantiene. Divido para 3, se mantiene. Divido para lo mismo, se mantiene. Entonces, lo que estamos haciendo es dividir ambos lados para el empuje 2. Pero de este lado, estoy reemplazando la expresión de empuje 2. Tranquilos. Y para darle utilizar. Sí. Ahí tendremos esta relación. De hecho, aquí se podría reemplazar el volumen 2 con la expresión de aquí. Podemos sacar cuánto vale el empuje 1. Bueno, no, primero hay que calcular esto. Muy bien. Primero ya, tenemos los volúmenes que toca hacer después de eso. Pasarlos al sistema internacional y ahí calculamos el empuje. ¿Sí? Y nada, chicos, ya con eso realmente estoy cansado, tengo sueño. Quiero mi práctica, tengo que alquilar un mandil. Esto sería todo por hoy. Nos vemos de aquí el miércoles en la Mega. Ajá. 7:30, 10:30.